Hay una pregunta que se susurra en pasillos y nunca se pronuncia desde el púlpito. Una pregunta que, cuando se formula, produce culpa y cuando se evade, produce condena. Ha dividido congregaciones, herido familias y empujado a muchos a abandonar la fe, no por dejar de creer en Dios, sino por dejar de creer en quienes dijeron representarlo. Hoy rompemos ese silencio. Abrimos las Escrituras, no para defender tradiciones humanas, sino para recuperar verdades que quedaron sepultadas bajo interpretaciones convenientes. Vamos a 3 secretos bíblicos sobre el diezmo que pueden cambiarlo todo. No para hacerte más religioso, sino para hacerte más libre. Primer secreto, el diezmo bíblico no era dinero. En la Torá se ordena con precisión qué debía diezmarse: grano, vino, aceite, fruto, ganado, semillas y animales, alimento y provisión. Lo que no aparece es plata, oro o monedas. El dinero existía y circulaba. Se compraban terrenos, se pagaban impuestos, se contaba y se guardaba. Pero Dios no lo pidió como diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo no fue creado para sostener una maquinaria religiosa, sino como sistema de redistribución dentro de una sociedad agrícola. Para los levitas que no tenían heredad y para los más vulnerables, el huérfano, la viuda y el extranjero. Al final de cada tercer año se reunía el diezmo en las ciudades para que hubiera alimento y nadie pasara hambre. Era comida, era justicia, era cuidado del pacto. Si eras pescador, artesano o comerciante, la ley del diezmo no te obligaba. Aplicaba al fruto de la tierra y a los animales, porque la tierra pertenecía a Dios y Él pedía que una parte volviera a los que no tenían tierra. Entonces, ¿por qué hoy se exige el 10% del salario y se asocia a maldición o bendición? Porque en algún punto de la historia, la institución necesitó recursos y el diezmo veterotestamentario se descontextualizó, se espiritualizó, se universalizó y se monetizó. Se tomó una ley agrícola para Israel y se convirtió en un impuesto financiero para la iglesia. Y se sostuvo con una amenaza: si no diezmas, robas a Dios. Pero cuando lees Malaquías con honestidad histórica, descubres algo incómodo y liberador. Segundo secreto. La maldición de Malaquías no era para ti. El profeta habla en un contexto específico, después del exilio, cuando el templo ya funcionaba, pero los sacerdotes estaban corrompidos. La reprensión va a vosotros, oh sacerdotes, a los líderes que aceptaban animales defectuosos, que despreciaban la mesa del Señor y que retenían lo destinado a levitas y pobres. Por eso el mandato es: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Alimento, no fondos de construcción, comida para que las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los levitas no pasaran necesidad. La maldición cae sobre un sacerdocio que robaba la provisión social del pueblo, no sobre un creyente del siglo XXI que lucha para sostener a su familia. Y aún más, en Cristo la maldición de la ley fue clavada en la cruz. Él nos redimió de toda maldición. En el nuevo pacto no damos para escapar de una amenaza. Damos como respuesta a la gracia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. Dios ama al dador alegre. En el antiguo pacto había porcentaje. En el nuevo hay corazón. Tercer secreto. Cuando cambió el sacerdocio, cambió la ley del diezmo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se cerró el ciclo del sacerdocio levítico con sus rituales, sacrificios y estructuras de sostenimiento. La carta a los hebreos lo resume: cambiado el sacerdocio, necesario es que cambie también la ley. En Números se estableció que los diezmos eran la heredad de los levitas porque no tenían tierra. Era su salario dentro de ese sistema. Pero si el sacerdocio levítico encuentra su cumplimiento en Cristo y Él es ahora el único mediador, ¿a quién se paga diezmo bajo el nuevo pacto? El Nuevo Testamento nunca traslada el diezmo obligatorio a los pastores. Lo que sí enseña es el sostenimiento del ministerio por ofrendas libres y generosas. Los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Pablo, teniendo derecho, trabajó con sus manos para no ser carga, y cuando recibió, fue por gratitud, no por imposición. La economía del reino bajo la gracia no es un porcentaje fijo, es una vida rendida. Da según fe, según posibilidad,
según lo que el Espíritu pone en tu corazón. Ahora, escucha esto con calma. Esta libertad no te vuelve tacaño, te hace radicalmente generoso. La ley apunta al mínimo, la gracia abre la puerta a lo máximo. En la iglesia primitiva, vemos algo más grande que un diezmo. No había entre ellos necesitados. Compartían, vendían cuando había necesidad, administraban con transparencia. El problema nunca fue cuánto es lo mínimo, sino dónde hay necesidad y cómo respondemos juntos. Cuando Ananías y Zafira fueron juzgados, no fue por no entregar el 100%, fue por mentir. Pedro dijo, estaba en tu poder. Libertad sí, hipocresía no. Entonces, ¿qué pasa con las ventanas de los cielos y la promesa de abundancia? En Malaquías, la bendición prometida es agrícola, lluvia a tiempo, protección de la cosecha, fruto en la tierra. Israel vivía un pacto con señales materiales ligadas a la obediencia de una nación agrícola. En Cristo, las bendiciones de lo alto son espirituales. Perdón, paz, sabiduría, fortaleza, presencia, propósito. Dios suple lo necesario y nos enseña contentamiento en abundancia y en escasez. No existe una fórmula mágica de da 10% y recibirás multiplicado. Dios no es un cajero automático, es Padre. Él da como quiere, cuando quiere, para lo que edifica tu carácter y bendice a otros a través de ti. Aquí necesito hablar con quienes cargan culpa. Muchos han sido heridos por una predicación que iguala espiritualidad con aporte económico. Se sienten cristianos de segunda clase porque no pueden diezmar. Les dijeron que estaban bajo maldición, que Dios estaba enojado. No es verdad. La buena noticia es para pobres y ricos por igual. Jesús honró a la viuda de las 2 monedas, no por el monto, sino por el corazón. Dios no mide tu valor por lo que pones en un sobre. Él te amó cuando no tenías nada que ofrecer. Si hoy estás en crisis, recibe sin culpa. La iglesia es familia, no un club de socios. Mañana, cuando puedas, bendecirás a otros. También es necesario denunciar con amor una distorsión que ha hecho daño, el evangelio de la prosperidad. Promete riqueza como prueba de fe, pero Jesús enseñó a no acumular tesoros en la tierra y advirtió del peligro de las riquezas. Pablo habló del amor al dinero como raíz de muchos males. La verdadera siembra es en el Espíritu. La verdadera cosecha es vida eterna. Dios es fiel para suplir lo necesario. Su mayor regalo no es lujo, es su presencia. El hombre rico y Lázaro nos recuerdan que la riqueza no es garantía de favor, ni la pobreza prueba de abandono. El tesoro real es conocer a Cristo. ¿Qué hacemos entonces en la práctica? Primero, libertad antes que obligación. Decide en oración, en familia, con integridad. Si hoy solo puedes dar poco, hazlo con alegría. Si puedes dar mucho, hazlo con humildad. Si no puedes dar, permite que te acompañen. Recibir también requiere fe. Segundo, propósito antes que costumbre. Da donde hay necesidad real y fruto comprobable. Viudas, huérfanos, extranjeros, misioneros, proyectos transparentes. La generosidad del reino no se encierra en 4 paredes. El cuerpo de Cristo es más grande que un edificio. Tercero, transparencia antes que presión. Tienes derecho a preguntar cómo se administran los recursos. En Hechos 6, ante un problema con la distribución a las viudas, los apóstoles organizaron un sistema claro. La opacidad alimenta abusos. La luz produce confianza. Cuarto, casa en orden antes que apariencia espiritual. Tu primera responsabilidad es proveer para los tuyos. Dios no te pide que descuides a tus hijos para sostener una estructura. Generosidad sin sabiduría no es virtud, es carga. Y sobre todo, corazón antes que porcentaje. Dios dijo por medio de los profetas, no quiero ofrendas vacías, quiero justicia, misericordia y humildad. Jesús confrontó a quienes diezmaban hasta la menta, pero descuidaban lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Pablo nos llama a presentar la vida entera como sacrificio vivo. Cuando entregas tu ser, el dinero deja de ser amo y se vuelve herramienta. Comes, trabajas, sirves, amas y das para la gloria de Dios.
Permíteme aterrizarlo en pasos sencillos para esta semana. 1. Ora con sinceridad y di: Señor, ¿qué quieres que haga con lo que has puesto en mis manos? 2. Mira a tu alrededor y detecta una necesidad concreta. Ponle nombre y rostro. 3. Establece un plan de generosidad realista y alegre, quizá un porcentaje de referencia, pero flexible, sensible al espíritu y a tus temporadas. 4. Busca transparencia donde siembras. Pide reportes, exige buen liderazgo y celebra la rendición de cuentas. 5. Practica la generosidad invisible. Ayuda sin anunciarlo. Honra sin esperar aplauso. Da donde nadie te ve. El Padre que ve en secreto recompensa en su tiempo y a su manera. Tal vez te preguntes, si la gracia me hace libre del 10%, ¿no se enfriará mi corazón? La experiencia dice lo contrario. Las comunidades con gracia, verdad y transparencia suelen dar más, no menos, porque el amor da más de lo que la ley exige. La ley calcula, la gracia responde, la ley impone, la gracia invita, la ley teme maldición, la gracia descansa en la bendición que ya recibimos en Cristo. Si has vivido bajo presión, si cada sermón sobre finanzas te dejó más cansado que consolado, escucha, eres libre. Libre del porcentaje obligatorio, libre de la amenaza, libre de la manipulación, libre para dar con gozo, para recibir con humildad, para administrar con sabiduría. Y esa libertad no es licencia para el egoísmo, es llamado a un amor más alto, porque de tal manera amó Dios que dio. El corazón del Padre se expresa en dar, no por obligación, sino por amor. Cuando das desde ese lugar, no buscas comprar favores divinos. Te unes al carácter de aquel que ya te dio todo en Cristo. Si algo de esto encendió tu espíritu, no te quedes solo con la información. Llévalo a la transformación. Vuelve a las Escrituras. Conversa con tu comunidad. Pide cuentas con respeto. Sirve a un necesitado esta semana. Y escribe una palabra que resuma lo que Dios te habló hoy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en esa libertad el pueblo de Dios se vuelve peligrosamente generoso. Amén.